Hola, ¿qué tal? Espero que les esté yendo bien en esta cuarentena. Y pues les voy a hacer una presentación breve, una demostración también de esto que es la corrección de estilo, que es la actividad que tendrán que hacer para la siguiente semana. La semana anterior estuvimos viendo tanto en una pequeña presentación antes de la cuarentena que les hice sobre cómo redactar correctamente, tanto también una lectura de Daniel Casani de La cocina de la escritura, algunos de los vicios o cuestiones que uno tiene que cuidar a la hora de escribir. Y en esta presentación lo que les voy a hablar es, en pocas palabras, del proceso de corrección de estilo. La corrección de estilo es, como dice su nombre, un proceso que se hace es después de escribir. Es decir, ya que está el texto, se procede a la corrección. Y la corrección de estilo implica que solo vamos a cambiar las cuestiones estilísticas del mismo. Es decir, no se trata de cambiar las ideas del texto, no se trata de cambiar la estructura del texto, se trata de solamente hacerlo más presentable. Y este es un proceso que tiene que ocurrir forzosamente en el texto antes de ser publicado o antes de ser presentado. Es como un proceso obligatorio que tenemos en el cual incurrir. Diferentes medios tienen diferentes guías de estilo. A veces ciertos diarios o ciertas editoriales publican sus guías de estilo de las cosas tienen que ser así. Incluso el manual de la APA es un manual de estilo. Y los diferentes manuales de diferentes aparatos críticos o algo así son estilo. Entonces de eso hablaremos. No se trata de rehacer el texto, sino de corregirlo, sino de darle una mejor presentación. Y a veces, como dice el nombre, estilo, es una cuestión de preferencia personal. Es decir, no son leyes. Pero es importante, ¿no? Este proceso. Entonces, ¿qué tenemos para acordarnos, qué tenemos que cuidar? Bueno, tenemos que cuidar obviamente la ortografía, de la cual ya hablamos. Las oraciones largas, hablábamos que una oración de un tamaño ideal es de 21 palabras, como para una comprensión más sencilla. Los verbos huecos, esos verbos que no nos dicen nada, como el verbo poder, el verbo haber, el verbo ir, el verbo... Muchos de ellos, depende de cómo sean usados, pero la mayor parte del tiempo pueden ser omitidos sin ningún problema. La voz pasiva, los clichés o lugares comunes, que son frases que ya se han repetido demasiado, las muletillas y las frases que ocultan lo que pensamos, entre otros puntos. En la lectura de Daniel Casani también mencionaba algunos otros vicios del lenguaje, pero nos vamos a centrar en estos para revisar. Y esto va a ser a través de ejemplos, ¿no? Primero, el primer ejemplo que les quiero mostrar es, primero van a ser algunos de literatura. El primer texto que les quiero hablar es una novela que se llama De mi hombro a tus manos. La autora es María Luisa Ruiz Arriola y esta novela es ganadora del Premio Estatal de Literatura 2004. Que es un premio que otorga el ICBC cada 2 años. Que por cierto este año se va a abrir la convocatoria. Es una novela. Esta novela para mí es muy desconcertante porque es la novela ganadora, ya que tiene muchos problemas de estilo. Tiene muchísimos problemas que hacen que... Son tantos los problemas que se van acumulando que hacen que el texto se transforme en algo casi ilegible. Pero iré explicando por qué digo esto, no lo digo gratis. Vamos a tomar un ejemplo, un párrafo de la página 64. En este momento de la novela, la protagonista, creo que fue, ahorita ya no recuerdo exactamente la situación, pero creo que fue despedida de su empleo. Tuvo que buscar o la corrieron de su casa. El punto es que tuvo que encontrar un lugar donde quedarse. Tiene tiene una niña. Es madre soltera. Está batallando en la vida. Entonces, en esta situación es este párrafo, ¿no? Dice: el lugar a donde fui a parar era una vecindad deprimente, de las que solo había visto en alguna mala película.
El patio sucio, rodeado de muchos cuartos a los que llamaban departamentos, ropa tendida por todos lados, fierros viejos en cada esquina. Por las ventanas se podía ver el departamento de junto. La vecindad estaba a unas cuantas cuadras de mi trabajo y más cerca de la guardería. Mejor no fijarse en más defectos, sobre todo cuando nos recibió la sonrisa del anciano dueño del lugar. En apariencia lo leemos y decimos, bueno, me está explicando algo, creo que es claro. Pero siempre en clases que uso este párrafo y les pregunto a los estudiantes qué entendieron, todos dicen algo distinto. Y eso es un síntoma claro de que el texto no está bien redactado. Es decir, cuando el texto es claro, le puede uno preguntar a 10 personas que entendieron y todos van a decir prácticamente lo mismo. Pero cuando el texto es confuso, todos van a decir algo distinto. Y se trata de ser precisos al escribir. Aquí tengo yo algunos detalles. Primero, que son algunos verbos huecos. Por ejemplo, haber. El verbo haber es un verbo hueco de las que solo había visto en alguna mala película. Entonces este verbo se puede borrar. También hay el verbo poder por aquí. Por las ventanas se podía ver el departamento de junto. Poder es un verbo hueco que siempre lo podemos quitar. Casi siempre. Y hay otros problemas. Hay unos problemas que quizá no son tanto de estilos y ya si quisiéramos corregir esto tendríamos que modificar drásticamente el texto. Uno de estos es que la geografía de esta vecindad nunca nos queda clara. Porque dice de las que solo, por ejemplo, dice, fui a parar en una vecindad deprimente de las que solo había visto en alguna mala película. Pero a mí me queda muy confuso de qué tipo de películas malas está hablando. Eso siempre me ha causado mucha confusión. Y además dice esto rodeado de muchos cuartos a los que llamaban departamentos. Esto creo que la autora está queriendo decir que los departamentos eran tan chicos que eran un solo cuarto, algo así. Pero no nos queda muy claro, pues nos causa confusión. Si tenemos ese tipo de dudas y son muchas dudas seguidas, el texto resulta completamente confuso y nos causa el efecto contrario de lo que se quiere pensar, que es entenderlo. Dice, por las ventanas se podía ver el departamento de junto. Ese otro enunciado también causa mucha confusión porque hemos debatido en muchas clases cómo es posible, dice, cómo es que las ventanas permiten que se vea el departamento de junto. Uno a veces se imagina, sobre todo por las vecindades que a veces salen en la televisión, aquí en el norte casi no hay, que tienen un patio central y están alrededor los departamentos. Pero ¿cómo puedes ver el departamento de junto por la ventana? Es bien, hemos hecho mapas y diagramas de cómo podría ser esa vecindad, pero nunca hemos podido llegar a una satisfactoria. Algunos dicen que a lo mejor tiene un espacio en medio, los cuartos. Algunos dicen que se ve el de enfrente, pero no está diciendo que se ve el cuarto de enfrente, está diciendo que del de lado. Súper confusa y ambigua esa oración. Y luego continúa, la vecindad estaba a unas cuantas cuadras de mi trabajo y más cerca de la guardería. Y continúa con una frase que a mí me parece un poco fuera de lugar, que dice, mejor no fijarse en más defectos, sobre todo cuando nos recibió la sonrisa del anciano dueño del lugar. Es decir, ya nos dio toda una descripción de la vecindad y luego lo recibe el dueño. Entonces, en este caso no sabemos si ella entró primero y estuvo vagando un rato viendo todo hasta que salió esta persona, o si primero lo recibió y luego vio todo eso. No nos queda claro. Entonces, aquí para corregir este tipo de problemas tendríamos que redactar todo esto. Otra cuestión que también no nos queda claro es, dice, ropa tendida por todos lados y fierros viejos en cada esquina. ¿Qué tipo de fierros viejos? También les pregunto, a ver, ¿qué fierros viejos se imaginan? Y algunos dicen que son partes de carro, otros se imaginan que a lo mejor una estufa vieja. Todo el mundo dice algo distinto, pues, pero no sabemos porque la escritora no nos los dijo. Y si la escritora nos quiere generar imágenes en la cabeza, nos lo tiene que decir. A veces me dicen, no, pero es que se trata de dejar cosas a la imaginación. Y creo que eso es una confusión entre ser claro y dejar cosas a la imaginación. No son dos cosas peleadas. Puede uno ser totalmente claro y aún así permitir que el lector imagine. Entonces, yo hice una versión alternativa de este párrafo, tratando de respetar lo más posible lo que dice la autora.
Ahí va. Fui a parar a una vecindad deprimente, salida de alguna mala película. Con el patio sucio, rodeado de departamentos, ropa tendida por todos lados, fierros viejos en cada esquina. Por las ventanas se veía el departamento de junto. Se ubicaba a unas cuadras de mi trabajo y más cerca de la guardería. Era mejor no fijarse en más defectos, sobre todo cuando nos recibió la sonrisa del anciano dueño del lugar. Si regreso la diapositiva, se darán cuenta que la anterior, en comparación de esta nueva versión, tiene menos palabras. Son menos renglones, quizá la letra está un poquito más grande, pero son menos renglones, están más compactas las oraciones y el flujo del texto es mejor, a pesar de que dice exactamente lo mismo. Se trata en la corrección de estilo que uno termine con un texto que diga lo mismo que el texto original, pero mejor, en pocas palabras. Entonces se trata a veces de acortar el número de palabras, de redundante, de hacer mejor el flujo, de aclarar la situación. No modifiqué estos problemas de fondo que digo que tiene el texto, porque esa no es la tarea del corrector de estilo, ¿no? Eso ya sería otra cuestión. Uno más bien en estos procesos debe de presentarle el problema al escritor y él lo puede resolver y ya se puede llegar a un consenso, ¿no? Se trata de eso, porque a veces también sucede que el editor, el corrector de estilo se toma demasiadas libertades y modifica todo. Eso también es señal, creo yo, de un mal corrector de estilo. Ahora vamos a ver otro párrafo de este mismo libro, que es casi del final. Menciona aquí la autora: quise tener la inteligencia de muchos que se pasean por el mundo sin dejar pasar un detalle del mundo que caminan. De mi mundo tengo los detalles, los cambios, las costumbres, las tradiciones, las obligaciones, el mundo que me pertenece y que nunca habría conocido si estuviera aún en aquella ciudad en la que nací. Aquí no sé si ustedes dan cuenta, pero hay una muletilla. Y la muletilla es la palabra mundo. En un solo párrafo lo menciona 4 veces. Desde mi punto de vista es mucho. Creo que no era necesario tantas veces el uso de esta palabra y se puede reemplazar por sinónimos o se puede omitir el uso de alguna. Ya con que lo dejemos con 2 veces en el párrafo, creo yo que ya se entiende. Y si a veces en este tipo de párrafos, a veces cuando tenemos la necesidad o sentimos que requiere usar muchas veces la palabra, hay otro tipo de trucos que podemos utilizar para mejorar nuestra redacción. Uno de ellos es que puedo yo, la oración que necesite, eso es lo que yo haría, la oración que necesite repetir la palabra la pondría lo más tarde posible para separar, para que no estén tan pegados estos usos, hasta separarlos un poco más. Si no puedo hacer eso, o sea, hay un montón de recursos que podemos usar, como les digo, sinónimos o simplemente no decir eso. Podemos cambiarla por otra frase sin necesidad. Yo prefiero a veces cambiar la frase que incurrir en una muletilla. Algo que tenemos que hacer porque se mira poco profesional cuando nos encontramos textos así. Ahora les presento un fragmento del libro de 50 sombras de Grey. Esta novela es muy famosa y fue muy muy vendida, pero eso no quitó que tuviera un montón de problemas en su redacción. Y punto y aparte de las cuestiones dramáticas de la trama y de cuestiones ya narrativas, hay algunas cuestiones de redacción más sencillas que creo que tienen un problema. Aquí en este capítulo lo que está sucediendo es que, no sé si ustedes conozcan la trama de este libro, pero se trata de un romance entre un millonario, que es el señor Grey, y una muchacha X, ¿no? Que se llama Anastasia Steele. Entonces, en el libro, en este momento, Anastasia Steele trabaja en una ferretería y el señor, este millonario, llega de pronto. De manera inesperada. Ellos dos ya se conocieron por casualidad. Entonces, inicia el fragmento. Señor Grey, murmuro porque no puedo hacer otra cosa. Sus labios esbozan una sonrisa y sus ojos parecen divertidos, como si estuviera disfrutando de alguna broma de la que no me entero. Pasaba por aquí, me dice a modo de explicación. Necesito algunas cosas. Es un placer volver a verla, señorita Steele. Su voz es cálida y ronca como un bombón de chocolate y caramelo, o algo así. Muevo la cabeza intentando bajar de las nubes.
El corazón me aporrea el pecho a un ritmo frenético, y por alguna razón me arden las mejillas ante su firme mirada escrutadora. Verlo delante de mí me ha dejado totalmente desconcertada. Mis recuerdos de él no le han hecho justicia. No es solo guapo, no. Es la belleza masculina personificada, arrebatador, y está aquí en la ferretería Claytons. ¿Quién lo iba a decir? Recupero por fin mis funciones cognitivas y vuelvo a conectar con el resto de mi cuerpo. Este momento dramáticamente se supone que nos tiene que presentar como lo que el personaje de Anastasia está sintiendo por el señor Grey y este encuentro inesperado. Y obviamente es un momento como de mucha emoción, de mucha emotividad, un momento donde se está sintiendo, no sé, casi fuera de este mundo. El problema aquí, lo que creo que es el problema, son los lugares comunes. Hay varias frases que son no solo cursis, sino también muy trilladas. Aquí subrayé algunas que me parecen a mí que son el principal problema. Por ejemplo, su voz es cálida y ronca como un bombón de chocolate y caramelo. O sea, eso es cursi y es trillado. Y acuérdense que yo les platicaba en clase que si uno utiliza un lugar común, se siente como falta de sinceridad. Cuando alguien nos quiere decir algo muy emotivo, pero empieza a emplear lugares comunes, se siente falso. Como este meme que están sacando de que eres arte, ¿no? Si alguien le dice en serio, un hombre le dice a una mujer, eres arte, se siente poco sincero porque es algo trilladísimo, que es una burla de todos. Y en este caso creo que así sucede. Muevo la cabeza, dice el texto, intentando bajar de las nubes. O sea, bajar de las nubes es una frase súper trillada, que ya era una frase trillada en la época de mi bisabuelita. Luego, el corazón me aporrea en el pecho. Ese es otro cliché total, ¿no? A un ritmo frenético y por alguna razón me arden las mejillas. Esto de me arden las mejillas es una especie de... más un cliché en inglés que en español. Pero aún así es un lugar común. Y fuera de eso, el resto del párrafo también es un lugar común, ¿no? O sea, recupero por fin mis funciones cognitivas y vuelvo a conectar con el resto de mi cuerpo. Creo yo que se siente falso, ¿no? Se siente como un escritor, se siente como que la escritora no se preocupó por buscar frases originales, ¿no? Y punto y aparte de eso, los diálogos están cuadradísimos. O sea, eso ya es un poco... ya me estoy saliendo un poco, lo vamos a ver más adelante, lo de la narrativa. Pero es importante que los diálogos de los personajes se sientan creativos, se sientan interesantes. En cambio, estos personajes hablan como robots. O sea, solo dicen lo estrictamente necesario para que la trama avance. Si se dan cuenta, por ejemplo, dice, señor Grey, dice... ese es su diálogo. Y responde el otro, pasaba por aquí, necesitaba algunas cosas. Es un placer volver a verla, señorita Steele. O sea, este es diálogo de precuela de Star Wars. No tiene nada de creativo, no tiene personalidad. No, estos personajes son pedazos de cartón. Entonces no cumplen dramáticamente el efecto de interesarnos. O sea, les digo, no es necesario escribir bien para vender muchos libros. De hecho, casi parece que es obligatorio no hacerlo. Pero sí, o sea, este libro vendió muchas copias. Esto no le evitó ser muy exitoso. Ahora vamos a ver el inicio, el primer párrafo del libro Crepúsculo. Ahorita que estoy viendo estos ejemplos, que ya los he utilizado muchas veces, estoy cayendo en cuenta de que he utilizado puras autoras. Solo puras escritoras mujeres y no me había dado cuenta, ¿no? Pero realmente pues no, es una coincidencia, ¿no? O sea, hay muchos ejemplos de escritores que también lo hacen muy, muy mal, ¿no? Pero bueno, aquí tenemos este Crepúsculo de Stephanie Meyer, me parece. Y esto yo no le he hecho tanto la culpa al libro, a la escritora, más bien creo que es un problema de traducción. Ahí va. Nunca me había detenido a pensar en cómo iba a morir.
aunque me habrían sobrado los motivos en los últimos meses, pero no hubiera imaginado algo parecido a esta situación, incluso de haberlo intentado. No sé si ustedes ya notaron cuál es el problema con este párrafo, pero hay muchos verbos huecos. Aquí en esta diapositiva lo subrayé. El verbo haber es un verbo hueco y el verbo ir a veces como se utiliza puede ser un verbo hueco. Aquí nunca me había detenido en cómo iba a morir. En esta cuestión cuando decimos iba a hacer algo, iba a esto, iba a lo otro, normalmente el ir sale sobrando y lo podemos quitar. Hay muchos haber, había, habían, hubiera y haberlo. Son demasiados para un solo párrafo. Entonces, ¿qué propongo yo? Vean cómo se puede corregir esto. En vez de decir nunca me había detenido, podemos poner como en el párrafo de abajo, dice, nunca me detuve a pensar en cómo moriría. ¿Se dan cuenta? Dice exactamente lo mismo y son menos palabras. Aunque me sobraron los motivos en los últimos meses, pero no imaginé algo parecido a esta situación, incluso de intentarlo. Esas palabras no solo salen sobrando, sino que irónicamente confunden, crean más confusión. Y siempre que ustedes detecten un haber, especialmente un haber en su texto, quítenlo. Y si no pasa nada, pues qué bueno, ¿no? O sea, uno que otro son justificados. A veces sí no hay manera de escaparnos de usar un haber o un ir o un fue. Pero la mayor parte de los casos salen sobrando y los podemos quitar. Y no solamente quitamos palabras, sino ganamos claridad, ganamos velocidad y contundencia en el texto. Ahora, ¿cómo hacemos esta corrección? Ahora voy a tomar como ejemplo para hacer la corrección de estilo, voy a tomar uno de los trabajos de ustedes, anónimo, trabajo de alguien, y voy a hacer la corrección de estilo. Son solamente 2 páginas, de manera que esto puede ser relativamente rápido. Pero este sirve como ejemplo de lo que ustedes van a hacer con sus propios textos. Porque se trata de que ustedes puedan, siempre que escriban algo, no lo pueden dejar así. Tienen que pasar por el proceso de corrección de estilo. Así sea una tarea. El punto es que ustedes ejerciten esto y ya lo puedan hacer más rápido. Si nunca lo hacen, obviamente no van a ser buenos. Entonces, voy a mostrarles cómo hacer la corrección de un texto. Bueno, tenemos aquí este trabajo de uno de mis estudiantes que desde que lo revisé me di cuenta que tenía algunos problemas de redacción. Entonces es un candidato ideal para corregir. Y el título de este pequeño texto de 2 páginas es ¿Los videojuegos deberían ser arte? Lo cual es un buen título, creo yo. Pero vamos a empezar. Para empezar, en el primer párrafo es un solo enunciado de corrido, sin ningún punto y seguido hasta el final. Y si seleccionamos este pequeño texto, podemos ver hasta abajo que el software que estoy usando, que es el LibreOffice, no es el Office de Microsoft. LibreOffice nos dice que son 39 palabras. Entonces, habíamos comentado que un promedio aceptable de palabras por oración son 20 o 21. Y aquí estamos casi al doble, lo cual hace un enunciado difícil de leer. Entonces vamos a corregir esto. Antes de corregir voy a activar lo que es el seguimiento de cambios. Esto implica que todo cambio que yo haga va a quedar guardado y al final vamos a ver qué tanto le corregimos al texto. Entonces aquí el seguimiento de cambios, nomás que ahorita no me los muestre. Vamos a leerlo. La industria de los videojuegos lleva ya más de 6 décadas en el mercado. Aquí tengo mi primer comentario y es que este número, siempre que uno está escribiendo texto y de repente nos aparece ese número, sobre todo un número que es tan pequeño como el 6, es incómodo.
Entonces necesitamos de preferencia tomar un número personalmente y determinar del 50 para arriba los voy a escribir con número y del 50 para abajo los voy a escribir con letra. Es un pequeño tip. Porque luego es más fácil leer 6, como lo acabo de poner, que el número 6 nos interrumpe la lectura. Eso creo que ya se los había comentado en clase. Pero, sin embargo, si es el número 127.343 en letra, es una pesadilla de leer. Entonces es mejor ponerlo con número. Entonces, números grandes es mejor ponerlos con número y números chicos es mejor ponerlos con letra. Entonces dice, la industria de los videojuegos lleva ya más de 6 décadas en el mercado, siendo potencia del capital en el mundo moderno. Aquí tenemos un gerundio, los cuales no son muy recomendables. Entonces tenemos que cambiarlo. Yo pondría, llevan ya más de 6 décadas en el mercado como potencia de capital en el mundo moderno. No entiendo a qué se refiere con eso de potencia de capital. No me queda claro. A lo mejor quiere decir económico. Yo le cambiaría. Queda confuso entonces, porque capital puede también significar como una ciudad, ¿no? La capital, o como algo que es como muy, muy importante. Entonces, para evitar ambigüedades, podríamos decir potencia económica en el mundo moderno. No me quedo 100% satisfecho de esta frase, pero bueno, es lo que por el momento en esta primera pasada, porque muchas veces en las correcciones de estilo hay que dar varias pasadas, así lo voy a dejar. Y ahí puse un punto y seguido, porque el siguiente punto, hasta nuestros abuelos conocen a Mario Bros. O Sonic el Erizo con más de 60 años existiendo. Es otra idea totalmente separada. Entonces aquí puedo poner el punto y seguido, y este primer enunciado me queda de 21 palabras perfecto. Y este segundo enunciado está de 17. Así que ya tengo 2 enunciados de un tamaño manejable que va a mejorar la legibilidad del texto. Entonces, hasta nuestros abuelos conocen a Mario Bros. Aquí lleva un punto. Y otra cuestión es que el libro de la ortografía de la RAE nos dice que todas las cuestiones que vienen de un idioma extranjero se ponen en cursivas. Cuando no son adaptadas. Entonces aquí podríamos utilizar cursivas para poder, aunque Mario es una palabra que también se utiliza, es un nombre muy común en español. Bros es la abreviatura de Brothers, y de hecho el juego se llama Super Mario Bros. Entonces yo, para mayor claridad, le pondría Super Mario Bros. O Sonic el Erizo, realmente así se llama, así se traduciría el nombre, pero quizá por cuestiones de que ya pusimos Super Mario Bros. Y ahora podríamos decir, los super hermanos Mario, ¿no? O sea, nadie identifica el juego con ese nombre, entonces por eso se pone Super Mario Bros. Pero justo después nos ponen Sonic el Erizo. No, funciona. Entonces hay que poner Hedgehog, que es el que ahorita no me acuerdo muy bien. Creo que así se escribe. No estoy 100% seguro. Pero entonces vamos a poner los dos con cursivas y somos consistentes. Una de las claves de la corrección de estilo es la consistencia. Es decir, si nos apegamos a una regla, esa regla la tenemos, o un principio, eso tiene que aparecer en todo el texto. No se vale cambiar. Y aquí no sé por qué me dice aquí con más de 60 años existiendo. O sea, Mario Bros. No existe desde hace 60 años. Ni Sonic. O sea, son juegos que surgieron en... Mario surgió en los 80 y Sonic me parece que surgió en los 90. Entonces no tienen 60 años. Y aparte aquí menciona esto, no dije nada, pero dice que la industria de los videojuegos ya tiene 60 años de existir. Y no me parece, porque según yo, los primeros juegos que aparecieron, quizá eso puede ser contando o tomando en cuenta juegos como Space War, que fueron de los años 60, que no son videojuegos como los conocemos hoy. O sea, no hay una industria, no era una industria todavía.
Yo creo que ese es un error factual, es decir, no es verdad esto. Pero bueno, vamos a asumir que sí, estamos corrigiendo estilo, no el fondo, entonces vamos a dejarlo así. Con más de 60 años existiendo es otro gerundio. Aquí uno de los problemas de ese texto son los gerundios. Aquí tenemos teniendo, y va a haber más adelante. Entonces hay que cambiarlos todos, hay que quitarlos. Causan confusión, no son buenos. Entonces, Sonic the Hedgehog con más de 60 años de existencia. Igual aquí en vez de decir teniendo ceremonias como, podemos decir con ceremonias como The Game Awards, de nueva cuenta, esto es en inglés, ponemos en cursiva, o The British Academy Video Games Awards, de nueva cuenta, cursivas. Y esto es un enunciado incompleto, con ceremonias como The Game Awards, punto, y, o sea, o teniendo ceremonias, ¿qué? O sea, empezaste a decir algo y no terminaste de decir nada. No dice nada ese texto. Entonces aquí tengo yo que agregar algo para que esta oración tenga sentido. Por ejemplo, esta industria cuenta con ceremonias como The Game Awards o The British Academy Awards. Y bueno, aquí ya estoy metiendo mi mano de más, pero yo diría que tengo que aclarar que podrían ser equivalentes a los premios Oscar. Esto creo que enfatiza la importancia de la industria de los videojuegos, ¿no? O sea, que existen estos premios que pueden ser como el Oscar para los videojuegos. Eso creo que era el punto de esta oración, que nos está diciendo que existe un orden establecido que podría rivalizar con el cine. Teniendo categorías, aquí también hay que borrarlo y poner en estas existen categorías dentro de los mismos videojuegos. No, eso no es exactamente lo que está queriendo decir. En eso existen categorías dentro de los mismos videojuegos como indie, acción, que acción va con acento. Y de hecho a mí me sorprende muchísimo al revisar trabajos de mis estudiantes que a veces el mismo software te está indicando que tienes un error y no lo corrigen, no entiendo. Eso sí me queda muy confuso. Y más hoy que estamos en un mundo donde existe el autocorrector. Es un verdadero logro cometer una falta de ortografía. Y admiro mucho a la gente que se empeña en equivocarse. A veces. A pesar de todas las herramientas que existen para estar para estar bien, ¿no? En estas existen categorías dentro de los mismos videojuegos como indie, acción, rol, estrategia, shooter, etcétera. Yo también, otra cuestión, aquí este enunciado es un desastre, pero aquí para hacer una nota sobre el etcétera, yo les recomendaría usar etcétera y les recomendaría utilizar algunas frases como esta, entre otros. Etcétera es muy, muy abrupto, y en la medida de lo posible traten de no dejar esos listados abiertos porque al usar etcétera realmente estamos dejando confuso de qué más podría haber ahí. Estamos como dejándole de tarea al lector que investigue cuáles son los otros. Claro que a veces la lista es demasiado larga, pero en este caso no es tan importante poner la lista, pero en otros casos veo que utilizan etcétera en cuestiones de vital importancia. Pero aquí sí se podría usar esto de entre otros. Y de nueva cuenta aquí tenemos unas mayúsculas innecesarias. Es decir, después de una coma no va mayúscula, es después de un punto. Entonces tenemos acción, rol, estrategia. Shooter es una palabra en inglés, por lo cual debe ir con cursivas. Indie también es una palabra que viene del inglés, entonces lo ponemos con cursiva. En eso existen categorías dentro de los mismos. Vamos a cambiar esto. Los videojuegos se categorizan de manera muy especializada. Claro que estoy cambiando totalmente dije que no se debería hacer, pero no tenemos al autor enfrente.
que normalmente ese tipo de ejercicios los hago con el autor y le pregunto qué quisiste decir, y ya cuando me responde hacemos una frase con la cual él esté de acuerdo. Porque eso se trata, la corrección de estilo se trata a final de cuentas de que el autor sea mejor al decir lo que tiene que decir. Final de cuentas es su texto y va a tener su nombre. Entonces tiene que ser una creación de él. Como indie, acción, acción, rol, estrategia, shooter, entre otros. Hay infinidad de videojuegos, pero ¿por qué el cine fue catalogado como arte y los videojuegos no? ¿Es acaso por la reputación que tienen estos? Aquí falta la reputación que tienen quienes. Entonces tenemos que aclarar estos últimos. ¿Es jugar videojuegos un acto de inmadurez? Que esa pregunta no tiene nada que ver con nada. Nos está hablando sobre la respetabilidad del cine versus los videojuegos. Y también nos hace esta pregunta que dice, ¿es acaso por la reputación que tienen estos últimos? Es decir, no sabemos de qué reputación está hablando. Entonces es un hueco aquí en el texto, pero bueno, lo vamos a dejar. Estilísticamente no hay nada de malo en esa oración. ¿Es jugar videojuegos un acto de inmadurez? No tiene nada que ver. Yo borraría esa frase. Y de nueva cuenta se repite este dato que me parece incorrecto. Llevan más de 60 años existiendo y aún no lo son. A diferencia, y aún no lo son ¿qué? Y aún no se catalogan. Aquí tenemos que aclarar. Aún no se catalogan. ¿Qué está pasando? Aún no se... Algo está pasando con mi espacio, no quiere hacer espacio. Sí. Clasifican como arte. A diferencia, aquí hay una frase que es inconsistente, es decir, a diferencia del cine que sus primeros 20 años lo fueron. O sea, primero aquí tenemos el cine que es singular y lo fueron que es plural. Entonces, poner los fue. Sus primeros 20, vamos a ponerlo con letra, 20 años lo fue. Es un debate que ha armado mucha, aquí dice mucha polémica esta última década. Que ha visto títulos como The Last of Us, que de nueva cuenta a veces se puede poner... bueno, la RAE dice que debería ir... No va entre comillas porque es el título de un libro, pero sí va en cursiva. Uncharted 4, Hollow Knight. Y aquí, de nueva cuenta, esta es una de las dudas que yo le había preguntado a la RAE por Twitter. De los títulos en inglés, tienen todas sus letras en mayúscula. Mientras, excepto esta de off, no debería ir en mayúscula. Pero en español todas son minúsculas excepto la primera. Entonces aquí veo que el autor ha decidido dejar las primeras letras en mayúscula. Entonces lo vamos a dejar aquí, así. Y es Redemption. Red Dead Redemption 2. Aquí punto y seguido, porque esta oración ya es de 31 palabras. De hecho es muy larga. Sobre todo por este listado. ¿Qué tal si ponemos unos 2 puntos? Y aquí ya medio podemos... aquí falta una I. Una Y. Que conecta el último elemento de un listado. Estos son juegos que han avanzado en el mundo de la digitalización. Han superado barreras que ningún otro juego ha hecho. De nueva cuenta, este es el fin de una oración. Dice, claro. A ver, vamos a ver cuántas palabras van aquí. Son 22. Aquí hay un verbo haber. Entonces podemos quitarlo y decir que avanzaron en el mundo de la digitalización. Esa frase tampoco es muy clara. Y aquí también hay otro verbo haber. Podemos poner superaron. Vamos a ponerle barreras técnicas.
Lo cual no me parece un argumento muy fuerte para decir que los videojuegos son arte, porque el argumento no debería ser tan tecnológico, sino debería ser un argumento artístico. El arte vas a convencerlo mediante argumentos artísticos, no argumentos tecnológicos. A veces no están tan separados esos mundos de la tecnología y el arte, pero aquí hay un problema en el argumento. Estos son juegos que avanzaron en el mundo de la digitalización y superaron barreras técnicas que ningún otro juego, aquí hay otro verbo haber, logró antes. Aquí hay unos puntos suspensivos que son una pausa dramática, pero creo que son innecesarios. Podremos poner una coma. Claro, existen juegos mediocres. Y aquí otra coma. Pero al igual que en el que el cine, que en el cine falta. En el cine hay cintas que son grandiosas y otras que son olvidables. ¿Por qué los videojuegos no tienen el crédito que merecen? Al igual que las películas, los videojuegos pasan por etapas de soundtrack, animación. No son etapas, sino más bien consisten de diferentes cosas como música. Solo que, a ver, al igual que las películas, los videojuegos pasan por etapas de... A ver, involucran departamentos de y no creo que tengamos que utilizar soundtrack si en el español podemos utilizar la palabra banda sonora, bueno, la frase banda sonora. De nueva cuenta hay mayúsculas innecesarias y faltan acentos, nos lo está marcando el programa de corrección, dirección, porque me marca error. A ver, exanimación, no tiene la palabra, añadir al diccionario. Guionismo, doblaje, contorno, no sé a qué se refiere, pero lo voy a dejar porque pues, yo no sé, no quiere decir que esté mal. Otra sugerencia o cuestión de estilo es que cuando tengan un listado así, pongan las palabras en el orden de tamaño. Por ejemplo, doblaje es una palabra más chica. Doblaje más pequeña, tiene menos letras. Luego tenemos dirección, contorno, creo que son ¿cuántas letras son? 8. Y estas son 7. Entonces esta es un poquito más larga. También las letras, el número de caracteres me lo dice acá abajo también. Tenemos aquí dirección, estas son 9 letras, estas son 9 letras también. Y guionismo son 9 letras. Entonces estas pueden estar todas juntas. Pero voy a pegar esto. Entonces ya queda de 7, 8, 9, 9, 9. Y estas son 12 letras. Entonces ya tenemos doblaje, contorno, animación, dirección, guionismo, banda sonora. Se siente un efecto mucho más musical o agradable cuando empiezan las palabras de lo más pequeño a lo más grande. Y muchos más elementos que solo los videojuegos pueden lograr. Aquí hay un verbo poder. Podemos quitar en logran, como la jugabilidad. Yo diría aquí, en vez de poner hasta incluso, tienen fotografía. Vamos a ver de qué tamaño quedó. Vamos a asumir que los dos puntos separan. Son 10 palabras aquí. Y aquí son 19. Bueno, vamos a aceptar ese enunciado. Incluso tienen fotografía. Los videojuegos crean un impacto en la sociedad y se convierten en trending. De nueva cuenta, esto es una queja muy personal. Ortográficamente es incorrecto utilizar una palabra en inglés así porque sí. Tenemos que utilizar siempre en español. Hay ahorita una tendencia, que es la palabra que realmente se debería usar en este caso de trending. Es una tendencia a utilizar palabras en inglés porque aparentemente suenan muy padre. Y eso es una cuestión que yo le echo la culpa principalmente a los mercadólogos, que utilizan muchos términos que vienen del inglés, a pesar de que en español tenemos palabras que significan exactamente lo mismo, comenzando por marketing, que tenemos una palabra que es mercadeo, que es la traducción literal y exacta de esa palabra, y no sé por qué
tienden a usar marketing, branding, bracketing, no sé, ese tipo de palabras que en lo particular me chocan. Entonces, y también la palabra está en negrita sin tener ninguna justificación. Entonces vamos a quitarle las negritas y vamos a poner en tendencia. Se convierten en tendencia dependiendo de la popularidad de los mismos. Pero esto de dependiendo de la popularidad de los mismos es una obviedad. Creo yo que obviamente si algo se convierte en tendencia es porque tiene popularidad. Entonces, no necesitamos repetirlo. Creo yo que podríamos decir se convierten en tendencia muchas veces, ¿no? Vamos a decir. Y ya, es como que muy, muy seguido sucede. Los videojuegos, y aquí iniciamos dos enunciados igual, lo cual puede ser una anáfora o algo así. Pero, bueno, vamos a dejarlo. Creo que podría ser una insistencia. Solo que si fueran 3 enunciados yo diría, ok, es algo intencional del autor. Porque aquí solo son 2. Es extraño. Aquí aquí está como corregiría yo. Quizá nos quedaría un enunciado muy largo, pero los videojuegos crean un impacto en la sociedad. Se convierten en tendencia. Logran transmitir emociones y nos aquí hacen sentir, aquí hay un verbo hueco, y nos somos parte de ese mundo. No nos dice cuál mundo, aquí nos hace sentirnos que somos parte de ese mundo. Aquí creo que funcionaría mejor. Los videojuegos crean un impacto en la sociedad, se convierten en tendencia, logran transmitir emociones y nos involucran en un mundo ficticio o nos introducen a un mundo ficticio, que es otra característica que también es del cine. Y este párrafo, si se dan cuenta, mira, tenemos un primer párrafo que es súper corto de 2 enunciados y luego tenemos un segundo párrafo que es enorme. Entonces tenemos que partir en algún punto. Creo que aquí hay una diferenciación. Y creo también una recomendación para todos es que pongan sangría en su texto. No se les olvide hacer eso. La sangría básicamente nos ayuda a encontrar el inicio de los siguientes párrafos. Nos podemos brincar párrafos y aquí tenemos este pequeño espacio que nos ayuda a identificar el siguiente párrafo. Aún así, este párrafo está demasiado largo. Ahorita voy a regresar. Creo yo que aquí es otro párrafo. Bueno, una disculpa, se me trabó el programa. Estaba hablando de la longitud de los párrafos. Pero también me di cuenta al estar revisando es que agregué este verbo hueco que podrían, aquí podríamos en vez de quitar, poner podríamos decir que equivalen a los premios Oscar. Y vamos a guardar esto porque quizás se me trabe otra vez el programa. Nunca se me traba y justo cuando estaba haciendo el video se traba, ¿no? Los videojuegos crean un impacto en la sociedad, se convierten en tendencia, logran transmitir emociones y nos introducen a un mundo ficticio. Para las personas que jugaron The Walking Dead, vamos a poner en cursiva de nuevo. ¿Quién no lloró con el final? Aquí también es otra oración que no tiene mucho sentido. Para las personas que jugaron The Walking Dead, ¿quién no lloró con el final? No tienen congruencia. Podemos decir, de las personas que jugaron The Walking Dead, ¿quién no lloró con el final? Ese tiene más sentido. No está de más explicar en qué consistió ese final, porque eso nos podría dar una gran pista de qué se refiere, ¿no? Sería más convincente, pero vamos a brincarnos. El punto al que voy es que un videojuego, esto podríamos quitarlo y nos ahorramos bastante. Un videojuego puede transmitirte mucho más que una película por los apartados artísticos que llega a tocar. Es arte, pero a la vez no.
Ok, ¿cómo corregimos esto? Un videojuego puede transmitirte mucho más que una película. Por los apartados artísticos que ya tocar. A ver, mucho más que una película. Vamos a quitar esto. Todo eso creo que sale sobrando, no dice nada. Tiene elementos artísticos, pero no se considera arte. Entonces, ¿qué es el videojuego? Aquí ya podríamos decir esto entonces, ¿qué es? Creo que eso abre el siguiente párrafo. Según la definición de la página web, definición de... Um, que queda confuso aquí, a lo mejor podríamos poner entre comillas. No sé, no conozco este sitio web, la verdad. Y es raro basarse en la definición de... Normalmente la gente se va a citar a la RAE, casi siempre. Que es un lugar común buscar la definición de la RAE. La RAE no son autoridades en definir las cosas, definen las palabras. Y aquí hay otra falta ortográfica muy sutil que debo también explicarles, porque de vez en cuando la veo. Es esta pequeña comilla que está aquí. Si se dan cuenta, no es una comilla, es una diéresis. Déjenme poner otra igual. Ah, no, este sí me puso la... Ahí está. Esa es una diéresis y es lo que va arriba de la U, si se dan cuenta. Pero lo que yo quiero son estas comillas. Esa es la comilla ortográficamente correcta. A veces los alumnos ponen esa diéresis porque no está el teclado bien configurado. Entonces chequen bien eso porque es una falta ortográfica. Aquí no me la marcó por algún motivo, pero sí es un error. Queda mucho más claro con estas comillas. Y hay varias comillas en la computadora. Esta comilla, si se dan cuenta, es una forma de comilla para abrir y es otra forma de comilla para cerrar. Estas son preferibles, son mucho más claras. Nos ayudan a determinar, ok, está empezando una cita o está terminando una cita. Es mucho más claro. Un videojuego es una aplicación interactiva oriental de entretenimiento que, a través de ciertos mandos o controles, permite simular experiencias en la pantalla de una televisión, una computadora u otro dispositivo electrónico. Una oración bien armada, aunque de 32 palabras. Pero bueno, ya es una cita textual. El cual es cierto, pero eso es reducirlo a lo absurdo. Puedes preguntar, ¿qué es lo que hace un doctor? Y él te puede responder salvovidas. No todo es lineal o cuadrado. Un doctor es quien... vamos a decir, esta definición es cierta, pero vamos a cambiar un poquito. Es reduccionista. Podrías preguntar qué es lo que hace un doctor y él, no sabemos quién él, porque aquí la pregunta no tiene una coherencia con la respuesta, porque se podrías preguntar qué es lo que hace un doctor. Eso es como preguntárselo a cualquier persona. Y dice, y él te puede responder salvo vidas. Aquí es como un doctor respondiendo. Y aquí la pregunta no está planteada para un doctor, está planteada para cualquier persona, ¿no? Entonces, bueno, y alguien podría responder una persona que salva vidas. Aunque eso no es realmente un médico, ¿no? O sea, sí lo hacen, pero eso no es la función. Hacen más que eso, me refiero. No todo es lineal o cuadrado. Un doctor es quien por años de trabajo y esfuerzo que le dedicó a poner el mismo llamarse doctor. No entiendo lo que quiere decir aquí. No entiendo el argumento. Podrías preguntar qué es lo que hace un doctor y eso también va entre comillas. Y alguien podría responder una, una persona que salva vidas. No todo es lineal o cuadrado. Un doctor no llegan a tener así como... Aquí eso es un desastre. Vamos a quitarlo todo. No, los
no llegan a tener el suficiente crédito. Y así como existen clásicos en el cine, existen clásicos en los videojuegos, como de nueva cuenta, el juego se llama Super Mario Bros. Hay un juego que se llama Mario Bros, que es el juego que sale Luigi y Mario en un pequeño escenario y tienen que luchar por monedas. Es un juego de los 80. Pero yo creo que el clásico es el Super Mario Bros. El que salió en Nintendo, el más básico. Y de nueva cuenta, estos son nombres en inglés, de manera que los tengo que poner en cursiva. Silent Hill 2. Un juego que simulaba una neblina de manera perfecta por la falta. Que simulaba una neblina de manera perfecta por la falta de potencia del PlayStation. Eso es contradictorio. Es decir, bueno, creo que ya ahora que lo pienso, creo que sé a lo que se refiere. Que es que un juego que simulaba una neblina de manera perfecta. O sea, suena absurdo que digas, este juego lo hacía de manera perfecta porque tenía poca potencia. Entonces no tiene sentido. Más bien uno diría, lo simulaba de manera perfecta porque tenía mucha potencia. Pero creo que el sentido aquí es que los videojuegos, como tenían poca potencia, no podían mostrar cosas muy a la distancia porque no tenían suficiente memoria. Entonces se ponía una neblina para que se oscureciera un poco la falla o las limitaciones del videojuego. Pero vamos a quitar todo eso, ¿no? No tiene nada que ver con el argumento. Un videojuego debe pasar por filtros que las películas no hacen, como los famosos bugs, que son errores en la programación que arruinan la jugabilidad de los juegos, o bugs exploit. Aquí debería ser exploit. Y pues es con cursiva y sin mayúscula. Un videojuego debe pasar, se le puede quitar esta D por filtros que las películas no hacen. Esto no queda. Las películas por filtros, qué difícil, por filtros que las películas no, como los famosos bugs, que son errores de la programación que arruinan la jugabilidad de los juegos y deben ser eliminados. Aquí también es una oración muy larga. Esta oración es de 31 palabras. También la jugabilidad de los videojuegos. Hay videojuegos para todo público, para niños, para adolescentes y hasta para adultos. Aquí ya faltan 2 puntos. Me estoy brincando porque ya estamos terminando. Pero se pone muy complicado, si se dan cuenta. O sea, no piensen que esto que yo estoy haciendo es lo que hace un corrector de estilo de una editorial o una revista. Realmente, si la persona del editorial se topa con un texto así, lo rechaza inmediatamente. El texto tiene que estar mucho más terminado para presentarse. O sea, esto podría ser que yo estoy haciendo la función que hace uno mismo como escritor. Ya que termina su texto, lo deja ahí y otra vez vuelve a pasarlo para corregir. Esto es lo que tenemos que hacer de manera que quede presentable para otros. Nuestra meta es que no tenga ni un solo error y que la persona, el corrector de estilo a quien le va a llegar, porque seguramente le llegará un corrector de estilo, no tenga trabajo. Que todo pase así, como dicen, sin tocar aro. Eso no va a pasar, pero esa debe ser nuestra meta. Para niños, para adolescentes y para adultos. Un buen videojuego es como un buen libro o una buena película que quieres ver una y otra vez. Esta frase está muy buena. A mi parecer, los videojuegos son arte por todo el trabajo y sacrificio que el desarrollador puede llegar a dar por sus obras, porque a fin de cuentas son obras que se comparten al mundo entero y transmiten un mensaje. Es una oración muy larga también. 37 palabras. Aquí yo diría que lo podemos partir aquí. Porque a fin de cuentas se comparten al mundo entero y transmiten un mensaje. Nos quedan un enunciado breve de 14 palabras y otro de 23. Que bueno, lo vamos a dejar así. Hay videojuegos para todo público. Un buen videojuego es como un buen libro. A ver, aquí dije que iba a regresar a partir
Esto aquí es donde se divide. Entonces, aquí está la nueva versión de este texto, que es mucho más consistente, mucho más correcta y mucho más legible. Voy a leerlo de principio a fin, pero antes de hacer eso voy a mostrarles el seguimiento de cambios para que vean todo lo que movimos en este texto. Aún así, sigue sin convencerme, ¿eh? Vamos a ponerlo como título para que se vea más bonito. Y a mí no me convence. Este texto todavía no me ha convencido que los videojuegos son arte. Claro que para esta tarea tenían un espacio muy limitado para hacer su argumento, pero aún así podían haberse incluido algunos argumentos mucho más fuertes. Es decir, yo me iría por el lado de que los videojuegos tienen una narrativa, tienen personajes, involucran, sí, aquí se menciona un poquito que involucran sonido, departamento de dibujo, diseño, pero bueno, todavía yo creo que el argumento a hacer es el de por qué los videojuegos son arte y no diseño. Porque alguien podría argumentar que son parecidos al diseño, son utilitarios, no son tan ambiguos, no te dejan las cosas tan abiertas a veces. Entonces habría que mejorar ese argumento. Vamos a ver. ¿Los videojuegos deberían ser arte? La industria de los videojuegos lleva ya más de 6 décadas en el mercado como potencia económica en el mundo moderno. Hasta nuestros abuelos conocen a Super Mario Bros. O Sonic the Hedgehog, con más de 60 años de existencia. Esta industria cuenta con ceremonias como The Game Awards o The British Academy Video Game Awards, que equivalen a los premios Oscar. Los videojuegos se categorizan de manera muy especializada como indie, acción, rol, estrategia, shooter, entre otros. Aquí paréntesis, podremos reordenar esa lista para que quede en orden creciente, como ya dije. Hay infinidad de videojuegos, pero ¿por qué el cine fue catalogado como arte y los videojuegos no? ¿Es acaso por la reputación que tienen estos últimos? ¿Es jugar videojuegos un acto de inmadurez? Llevan más de 60 años existiendo y aún no se clasifican como arte, a diferencia del cine, que a sus primeros 20 años lo fue. Es un debate que ha armado mucha polémica esta última década, que ha visto títulos como The Last of Us, Uncharted 4, Hollow Knights, God of War, que no se cambió, y Red Dead Redemption 2. Estos son juegos que avanzaron en el mundo de la digitalización y superaron barreras técnicas que ningún otro juego logró antes. Claro, existen juegos mediocres, pero al igual que en el cine, hay cintas que son grandiosas y otras que son olvidables. ¿Por qué los videojuegos no tienen el crédito que merecen? Al igual que las películas, los videojuegos involucran departamentos de doblaje, contorno, animación, dirección, guionismo, banda sonora y muchos más elementos que solo los videojuegos logran, como la jugabilidad. Incluso tienen fotografía. Los videojuegos crean un impacto en la sociedad, se convierten en tendencia, logran transmitir emociones y nos introducen a un mundo ficticio. De las personas que jugaron The Walking Dead, ¿quién no lloró con el final? Un videojuego puede transmitirte mucho más que una película. Tiene elementos artísticos, pero no se considera arte. Entonces, ¿qué es? Según la definición de la página web Definición de, un videojuego es una aplicación interactiva orientada al entretenimiento que, a través de ciertos mandos o controles, permite simular experiencias en la pantalla de una televisión, una computadora u otro dispositivo electrónico. Esta definición es cierta, pero es reduccionista. No llegan a tener el suficiente crédito, y así como existen clásicos en el cine, existen clásicos en los videojuegos como Super Mario Bros. O Silent Hill 2. Un videojuego debe pasar por filtros que las películas no, como los famosos bugs, que son errores en la programación que arruinan la jugabilidad de los juegos. Aquí sale sobrando de los juegos. Y deben ser eliminados. O bugs exploit, que arruinan también la jugabilidad. También sale sobrando. Hay videojuegos para todo público, para niños, para adolescentes y hasta para adultos. Un buen videojuego es como un buen libro o una buena película que quieres ver una y otra vez. A mi parecer, los videojuegos son arte por todo el trabajo y sacrificio que el desarrollador puede llegar da por sus obras, porque a fin de cuentas se comparten al mundo entero y transmiten un mensaje. Si se dan cuenta, la versión nueva comparada con la versión anterior está mucho más fluida, mucho más clara, mucho más ligera. Tiene todavía problemas de argumento, pero entendemos lo que quiso decir el autor. Y en la versión anterior había enunciados incomprensibles. Entonces, de esto se trata el
la corrección de estilo. Este texto, para aclarar, no está terminado todavía. Yo diría que le hace falta otras 2 pasadas de corrección. Una para agregarle estos datos que faltan y otra para ya verificar que esté bien y ya está presentable al mundo. Lo que ustedes tienen que hacer es básicamente una corrección de estilo de su propio texto. Van a tomar el ensayo, el argumento académico que hicieron y le van a hacer la corrección de estilo como yo lo hice en este texto, y esa es la tarea para la próxima semana. Ya saben que pueden hacerme preguntas o pueden publicar ahí en el Classroom cualquier duda que tengan. Así que pues abriré pronto el trabajo.